Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Modo Fontevecchia. Yo soy Agustino Fontevecchia, sigo acá en el reemplazo de Jorge Fontevecchia. Hoy jueves 19 de febrero, día 801. ¿Es posible imaginar una Argentina donde el Estado, los gremios y los trabajadores coincidan? Es el título de la columna de hoy. El cierre de FATE, una empresa de 80 años con casi 1000 empleados, vuelve a poner el debate sobre el plan económico del gobierno, los distintos modelos de capitalismo que se están discutiendo y la transformación estructural de la forma en la que trabajamos y vivimos. ¿De qué trabajarán los trabajadores despedidos de las fábricas que cierran? ¿Los empleos que consigan serán de la misma calidad y con sueldos equiparables a los que perdieron? ¿Podrá haber una reconversión exitosa de la economía argentina? ¿Qué ejemplos exitosos en el mundo hay de este tipo de reconversiones? ¿Qué cambios en el mundo del trabajo y qué tipo de subjetividad generan estas transformaciones? En resumen, preguntamos, ¿los trabajadores argentinos van hacia un mejor destino o serán nuevamente desilusionados? Es decir, ¿se generarán nuevos tipos de empleos en los que la sociedad pueda desarrollar su potencial y aspiraciones? ¿O detrás de la destrucción del entramado productivo solo hay eso? Destrucción. Según el presidente Javier Milei, si las empresas no pueden competir en un mercado plenamente libre, por ejemplo, frente a la apertura irrestricta de importaciones, deben cerrar. Luego, el dinero que se ahorrarían quienes compran neumáticos chinos más baratos irá a comprar otros bienes y eso desarrollará otros sectores económicos que traerán como consecuencia un incremento en la actividad de esos sectores y por ende recuperación del bienestar. El rédito económico se redistribuye en base a las leyes de la oferta y la demanda, llegando a un nuevo equilibrio. Un informe de P/Q pone en números esta política del gobierno analizando el caso testigo del neumático. El informe de P/Q analiza qué pasó con el sector de neumáticos entre 2023 y 2025 tras la apertura de importaciones. El resultado es claro. Los precios en dólares bajaron 34,2%. y el empleo cayó 46,1%, mientras que las importaciones crecieron 34,7%. Es decir, a través de políticas de este Estado, de este gobierno, se logró reducir precios, pero a un costo laboral alto. Además, aumentó la cantidad de marcas y productos disponibles y se eliminaron aranceles, lo que incrementó la competencia. Sin embargo, la baja de precios no se explica solo por mayor eficiencia, sino también por sobrestock y una demanda interna débil. El informe introduce la idea de ratio de sacrificio. ¿Cuánto empleo se pierde por cada punto de baja en precios? En este caso, el costo social es elevado y podría transformarse en un límite político del programa económico. Podríamos sumar que si entramos en una especie de juego de utilitarismo, ¿no? Ver cómo se redistribuye el bien entre cuántas personas, ese bien en este caso medido en capacidad económica, ya sea salarios y empleo por un lado y capacidad de comprar neumáticos por el otro. El plan económico del gobierno sería algo así como llevar al extremo el concepto de la destrucción creativa del economista austríaco Joseph Schumpeter, donde dejar de dedicar capital y trabajo a productos y servicios menos competitivos liberaría fuerzas económicas para los que sí lo son. Ahora, si se destruye el entramado industrial del país, como está sucediendo, ya que FATE es solo una de 20.000 empresas que cerraron desde que Milei es presidente, ¿de qué trabajarán los argentinos que se quedan sin su puesto laboral? Si nos atenemos a las palabras del presidente, deberían trabajar en los rubros que son realmente competitivos. Por ejemplo, el campo, la minería y la energía. El problema es que todas esas actividades suceden lejos de los centros urbanos donde se aglomera la mayoría de la población. La otra alternativa es la transición hacia trabajos en servicios. En Argentina, según datos oficiales y series internacionales de 2023 a 2025, la minería representaba aproximadamente el 0,6% del empleo registrado privado. Eso fue en el 2025. El agro ocupó el 0,61% de los trabajadores en el 2023. Según estadísticas laborales comparables de Eurostat y del Banco Mundial, el empleo en energía, o sea, petróleo, gas y electricidad, no tiene un porcentaje aislado publicado, pues su participación combinada con ramas intensivas en capital suele ser baja, cerca del 1%, quizás menos, del empleo total.
dado el tamaño relativo del sector en comparación con servicios e industria. En total, llegamos a un 2,20% sumando los tres ítems. Y supongamos que el sector de la energía con vaca muerta y el litio también crece sideralmente hacia 2030, como se plantea entre muchos economistas, estamos hablando de aproximadamente el 5%. Todavía faltaría el 95% de la masa trabajadora argentina. Según el INDEC, el 15% trabaja en el Estado y aproximadamente un 60% en el rubro de servicios. Esto nos deja un 20% de trabajadores en la industria, que son los puestos de trabajo que están bajo amenaza, bajo el paradigma libertario de Javier Milei, que tiene como uno de sus pilares la apertura total de importaciones. Teniendo en cuenta que es improbable que crezcan los empleos en el Estado por la política de motosierra del gobierno libertario, la mayoría de los empleos que se pierden en la industria deberían ser absorbidos por el sector de los servicios, algo que efectivamente viene sucediendo desde hace tiempo, y no solo en la Argentina, sino que a nivel global y desde hace muchas décadas. Vamos a ver un gráfico que muestra la evolución de los trabajos en el sector industrial y en el de servicios desde 1992 hasta 2023. Si bien la tendencia de décadas anteriores, desde el principio de los 90 es que tenemos cifras oficiales. El gráfico es claro. En 1992, cerca del 32% de los trabajadores argentinos trabajaban en la industria. En 2023, el 23%, una caída muy marcada. Mientras que los servicios subieron del 60 al 75%. Aclaramos que en este gráfico el rubro de servicios incluyen empleos estatales, algo que habíamos desagregado anteriormente. Escuchemos entonces el testimonio de Jorge Ayala de ayer en el programa de Ernesto Tenenbaum, un obrero despedido de FATE. Mirá, yo he vivido momentos, toda la época del menemismo, lo he vivido, fue durísimo porque me tuve que aferrar a la máquina, me tuve que prender a la máquina para no quedarme sin puesto de laburo. La ventaja que tenía ahí es que era joven, justamente, me deslomaba laburando, me reventaba trabajando y así también estoy hoy pagando las consecuencias de ese esfuerzo físico, pero bueno, y nada, y me quedé dentro de planta, hubo muchos compañeros despedidos obviamente, y me quedé dentro de planta, pasé esa situación, también obviamente tengo que decir que perdí muchas condiciones de trabajo en ese momento, que bueno, que no se restituyeron completamente, pero bueno, es otra situación. Esta es completamente diferente. En ese momento, a pesar de esa crisis que fue muy dura, que se fue cerca también en el 2000, no se cerró la planta, no hubo cierre de planta. Entonces, bueno, esta es la diferencia. Hoy estamos hablando de que estamos en la calle, esa es la situación. Estamos en la calle y bueno, queremos revertir esa situación. También tuvimos acá en el programa ayer una conversación con un empleado despedido de FATE y lo que se puede notar, y es algo que vamos a seguir desarrollando acá, es que los empleos industriales son altamente valorados por la gente que logra acceder a ellos, porque tienen varias condiciones que los hacen muy atractivos. En parte puede ser una respuesta de que eran muy peligrosos, eran bastante nocivos para el ser humano en la primera mitad del siglo XX. Con la progresión, digamos, de ciertos tipos de protecciones para el trabajador, se convirtieron en trabajos de altos sueldos y trabajos con ciertos beneficios o condiciones que son muy interesantes. Eso contrasta, obviamente, con el sector de los servicios, que es uno, y dentro de ese sector hay uno que viene creciendo muy particularmente, que es el trabajo en plataformas. Vamos a ver un gráfico de este sector desde el 2016. Como se puede ver, la curva es totalmente exponencial. Estamos hablando de empresas que casi todo el mundo acá conoce. Rappi, Pedido Ya, Uber, Didi. Como ven, este crecimiento impactante llega a ocupar hasta el 2% de los trabajadores argentinos. Y la tendencia es a la alza, y es probable que muchos de los empleos que se pierdan en la industria vayan hacia este tipo de sectores que ofrecen un sistema laboral totalmente distinto al del empleo asalariado tradicional. También es importante notar que se ve un cambio de lo que son trabajos asalariados a monotributistas, autónomos, a distintas estructuras bajo las cuales las personas tienen una relación laboral totalmente distinta a la, digamos, clásica del siglo XX del asalariado. ¿Qué cambios estructurales podemos identificar entre los históricos trabajos industriales de los obreros, con sus convenios colectivos, derechos adquiridos, frente a los servicios? Bueno, en primer lugar, los salarios y ciertos beneficios o condiciones para los trabajadores industriales son históricamente mejores que los de los servicios, como comentábamos recién. También hay mayor estabilidad laboral, dado que son trabajos con skills bastante específicos.
llevando a mayor permanencia de estos empleos industriales. Estas tendencias globales, con sus aristas argentinas que muchas veces están asociadas a décadas de decadencia económica, alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, lleva a un deterioro de la situación histórica del empleo asalariado industrial, que como decíamos tiene salarios más altos y mayor estabilidad. Se da entonces un cambio profundo en la estructura laboral, y eso, como tantas veces se discute en este programa, también lleva a un cambio en la subjetividad de la masa trabajadora argentina. Desde Aristóteles hasta filósofas del siglo XX como Hannah Arendt conceptualizaron el trabajo desde distintos puntos de vista. Si para Aristóteles había un trabajo físico de menor jerarquía y un trabajo intelectual que contenía la acción política y la contemplación filosófica, las cuales permitían la realización humana, otros como Marx ponían el énfasis en la alienación laboral en condiciones de un proletariado dominado por los dueños de los medios de producción. Es decir, la idea de que la acción repetitiva y fragmentaria de una tarea, junto con la separación del producto de la misma, convertía al trabajador en una máquina más, es decir, se deshumanizaba. Más tarde, Hannah Arendt retoma la distinción, pero la reordena. Labor o subsistencia, el work, que es la construcción del mundo, y action, que es la acción política entre iguales. La industria clásica estaba asociada al work, fabricar objetos duraderos, construir el mundo. El obrero producía algo tangible. Con la expansión de los servicios, gran parte del empleo se desplazó hacia actividades de gestión, circulación y atención, muchas veces más cercanas al labor, sostener procesos continuos, responder demandas inmediatas, alimentar el ciclo consumo-ingreso-consumo. La economía de las plataformas, apps de reparto, transporte, microtareas digitales, generación de contenidos, servicios de baja demanda, como también se podría hablar de la industria no la industria en este caso, pero el mercado del freelance, profundiza esa lógica. El trabajo se fragmenta en tareas breves, medibles, evaluadas por un algoritmo. No se construye un objeto duradero, se satisface una necesidad instantánea e inmediata, en una actividad orientada al flujo y no a la permanencia. Obviamente tiene sus matices, dando al trabajador la oportunidad de decidir cuándo y dónde conectarse, algo que es extremadamente útil para quien lo utiliza como un ingreso adicional, como una changa. La contracara es cierta relación efímera con el empleador. Y acá un punto muy importante, las plataformas buscan plantearse no como empleadores, sino como socios, algo que realmente no es así de fondo. E igual se debe decir que es distinta la relación laboral. Por ejemplo, quien maneja en un Didi o un Uber es dueño del vehículo o lo alquila, no es de la plataforma. O sea, estamos frente a un nuevo paradigma de la relación entre el que controla las condiciones del trabajo y el que lo está efectuando. El trabajador de servicios, como es el caso de las plataformas, no es plenamente homo faber, para volver a nuestra categorización. No diseña el sistema, solo ejecuta dentro de él. La infraestructura, en el caso de las aplicaciones, un algoritmo, una base de datos, una plataforma tecnológica, es el verdadero mundo construido. Y ese pertenece a la empresa. El trabajador queda más cerca del animal laborans, gestionando su supervivencia en ciclos cortos de ingresos variables. De fondo, estas tendencias que se venían desarrollando en la segunda mitad del siglo XX se profundizan en el siglo XXI, mostrando que seguimos estancados en una cierta etapa del capitalismo que de alguna manera no permite a nivel global salirse de una lógica que finalmente no termina generando condiciones de ascenso social y no termina generando esas condiciones que se vieron a mediados del siglo XX, que fueron las que finalmente lograron consolidar al capitalismo como el mejor sistema económico entre varios, especialmente con la disputa obviamente que se vio en la Guerra Fría con el capitalismo. Como subrayaría Arendt, nada de esto amplía necesariamente la acción política entre iguales. La hiperflexibilidad y la individualización y la medición algorítmica pueden incluso debilitar los espacios de deliberación colectiva. Efectivamente es el caso en Argentina y en el resto del mundo. Así, la economía moderna, ejemplificada en este caso con las plataformas, no solo consolida el paso de la industria de los servicios, sino también intensifica
la primacía de la lógica de la labor. Inmediatez, repetición, dependencia del flujo constante. La pregunta política de fondo no cambia. ¿Este nuevo tipo de servicio constituye mundo común o solo optimiza la circulación dentro del sistema que otros diseñan? Volviendo al problema del cambio en la matriz productiva del país, hay países que también transformaron su economía hacia los servicios y lo hicieron exitosamente. Analicémoslos. Vamos a un tuit del fundador y líder de la Cámara de Comercio Argentina-Australia, Diego Berazategui. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Mientras en Argentina discutimos el cierre de FATE, con paros, amenazas y discursos ideológicos, vale mirar lo que pasó con Bridgestone cuando cerró en South Australia en el 2011. 600 trabajadores industriales quedaron sin empleo. ¿Qué hizo el gobierno del Estado de Australia del Sur? Activó un fondo de desempleo para reconversión laboral. Implementó centros de transición con asistencia personalizada. Financió capacitación técnica concreta. Coordinó con empresas y sindicatos para facilitar la recolocación. ¿Qué hicieron los sindicatos? Negociaron indemnizaciones. Participaron en programas de reconversión. Priorizaron empleabilidad futura antes que el conflicto permanente. No hubo bloqueo eterno. No hubo narrativa épica contra el capital. Hubo gestión. La diferencia no es ideológica, es institucional. Es un modelo. El cierre de una planta es una tragedia que transforma en transición productiva. En el otro, el conflicto se convierte en el fin en sí mismo. La pregunta no es si queremos que las fábricas cierren. La pregunta es, ¿la provincia de Buenos Aires es capaz de gestionar transiciones industriales? ¿Tenemos sindicatos que defiendan trabajo futuro o estructuras que solo administran el conflicto? El mundo cambia. Las economías se reconvierten. Los países que sobreviven no son los que niegan la realidad, sino los que gestionan el cambio. Es un tuit muy interesante. Tal vez teniendo en cuenta que la transición económica es promovida por el gobierno nacional, debería ser este el que promueva las condiciones para la reconversión exitosa en vez de la provincia de Buenos Aires. Igual, en realidad, voy a cambiar de parecer ahí. Es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es el gobierno nacional y son todos los distintos gobiernos que tienen que ver con las cadenas productivas del país, los que tienen que trabajar activamente con los trabajadores y con los sindicatos. Acá no es un tema de ver si el responsable es Milei o si es Axel Kicillof. Acá el tema es ver que existen nuevas formas de plantear cómo es la interacción entre las distintas personas, como planteaba muy bien el tuit de Berazategui. Hablábamos del rol activo del Estado y los sindicatos para encarar la situación. El gobierno en este caso ayudó a los trabajadores que se quedaron en la calle para que puedan adaptarse y reconvertirse y capacitarse frente a nuevas condiciones. En ese contexto el sindicato aportó lo suyo para llevar la situación a buen puerto. Australia sí atravesó una reconversión desde una economía con fuerte protección industrial hacia otra dominada por los servicios. El proceso fue largo, planificado, con un Estado activo y también la participación de los líderes del sector de los trabajadores. No fue simplemente dejar caer fábricas y esperar que el mercado absorbiera y haga lo suyo. Desde los años 80, los gobiernos australianos, tanto laboristas como conservadores, redujeron aranceles y desmantelaron esquemas de protección a la manufactura. Sectores como la automotriz, donde operaban firmas como Holden de General Motors, Ford y Toyota, fueron perdiendo competitividad frente a la creciente productividad de Asia. El cierre definitivo de la producción automotriz en 2017 fue el punto final de una transición que había comenzado décadas antes. El rol del Estado fue central en 3 niveles. Diseñó políticas de apertura graduales y no abruptas, permitiendo a las empresas adaptarse o planificar salidas ordenadas. Implementó programas de Structural Adjustment o ajustes estructurales con fondos específicos para regiones afectadas, centros de transición laboral, capacitación técnica financiada públicamente y coordinación de empresas y sindicatos para la recolocación. Y sostuvo un sistema de protección social robusto, seguro de desempleo, acceso a educación técnica y políticas activas de empleo. Pero hay un elemento estructural decisivo. La transición fue financiada por el boom de los recursos naturales. La expansión de la minería, con el hierro, el carbón, el gas y el litio, generó ingresos fiscales y divisas que amortiguaron el impacto social de la desindustrialización. Australia no pasó simplemente de industria a servicios,
sino que combinó minería altamente competitiva con crecimiento en educación internacional, servicios financieros, salud y servicios profesionales. En síntesis, la reconversión australiana no fue solo una cuestión cultural o institucional. Fue una estrategia sostenida por décadas, respaldada por capacidad fiscal, estabilidad macroeconómica y coordinación Estado-empresas-sindicatos. Sin estos pilares, la transición difícilmente hubiera sido tan ordenada ni socialmente absorbible. Cuando hablamos de Asia, no es solo China, es un paquete más amplio y además en distintas etapas. En los años 80 y 90, el desafío fuerte para la industria australiana vino en los llamados tigres asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Estos países desarrollaron manufacturas competitivas en acero, electrónica, autopartes y bienes industriales con costos más bajos y creciente sofisticación tecnológica. Luego, desde fines de los 90 y sobre todo en los 2000, el actor dominante pasó a ser China. China combinó escala masiva, integración en cadenas globales y políticas industriales agresivas. Es más, se habla muchas veces del dumping de las empresas chinas. Eso volvió muy difícil sostener producción manufacturera en países con salarios altos como Australia. Así que la presión fue secuencial. Primero los tigres asiáticos en manufactura liviana y mediana, después China como gigante sistémico. Japón también jugó un rol antes, especialmente en autos y acero, y lo continúa jugando. No fue solo un competidor, sino una transformación completa del eje productivo global hacia el este asiático. Australia decidió integrarse a ese nuevo orden como proveedor de recursos y servicios, no como potencia manufacturera pesada. Aunque también se podría decir que China sí es una de las grandes potencias manufactureras pesadas. Pero hay un punto estructural. Hablamos del desarrollo de los llamados tigres asiáticos, como hablamos antes: Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Y esto no fue el resultado de un simple libre mercado espontáneo. No fue la mano invisible de Adam Smith, sino fueron estados con fuerte capacidad estratégica. Cada caso tuvo matices, pero en todos hubo una intervención pública decisiva para orientar la estructura productiva. En Corea del Sur y Taiwán predominó el modelo de Estado desarrollista. Los gobiernos identificaron sectores estratégicos: acero, astilleros, electrónica, automóviles, y dirigieron el crédito subsidiando conglomerados nacionales. La protección a industrias nacientes no fue indefinida. Estaba condicionada a cumplir metas de exportación. Si las empresas no alcanzaban competitividad internacional, perdían ese apoyo. El Estado no reemplazaba el mercado, pero lo disciplinaba y lo orientaba hacia la inserción global. Además, en las primeras décadas, estos procesos se dieron bajo regímenes autoritarios que facilitaron la coordinación entre capital, trabajo y gobierno. Singapur combinó planificación con apertura. El Estado creó empresas públicas competitivas, invirtió fuertemente en infraestructura y educación técnica, atrajo inversión extranjera con estabilidad jurídica y baja corrupción. Allí, el sector público no solo reguló, sino que también participó directamente en actividades productivas estratégicas. Hong Kong fue el caso más liberal, con impuestos bajos y mínima política industrial explícita. Sin embargo, el Estado garantizó condiciones claves: seguridad jurídica, sistema financiero sólido y un puerto altamente eficiente. Incluso en su versión más libre mercadista, hubo un Estado fuerte en lo institucional. Y es importante agregar un punto más. Todos estos países empezaron a atraer trabajos que eran tradicionalmente parte de los pilares productivos industriales de los países avanzados. Entre ellos podemos hablar principalmente de Estados Unidos, como también de Europa. Esto es parte de, digamos, la guerra que estamos viendo hoy con los aranceles, con el proteccionismo y esta búsqueda de países, especialmente Estados Unidos bajo Donald Trump, de volver a traer la producción a Estados Unidos. O sea, los países del sudeste asiático se convirtieron mucho más competitivos a precios más bajos, inclusive en algunos casos haciendo dumping, pero no siempre, no podemos caer en la simplificación solamente del dumping, para atraer esos trabajos industriales de los polos occidentales hacia sus mercados laborales. En todos los casos aparecen rasgos comunes: inversión masiva en educación técnica, burocracias profesionales, disciplina macroeconómica y orientación exportadora. No fue proteccionismo permanente ni laissez-faire absoluto. Fue intervención selectivas, metas claras y adaptación constante a la competencia internacional. Con esto queremos decir que no es ni bueno
ni malo que se plantee ir hacia una reconversión de la industria hacia un país más industrializado. Solo que el rol del Estado debe ser claro y puede ser parte de un plan a largo plazo que requiere puntos de acuerdo entre los distintos actores políticos del país. Como dijimos, tanto conservadores como laboristas en Australia mantuvieron un esquema de reconversión de la industria a los empleos de servicios, pero lo fueron haciendo de a poco y asistiendo a los trabajadores. En el extremo opuesto, en los países que se industrializaron, también hubo un rol fuerte del Estado. ¿Cómo hacer cualquier transición con un gobierno que plantea que el Estado no debe interferir y que el mercado se regula solo? ¿Cómo hacer una transición que llevaría años si ni siquiera hay acuerdos entre los principales partidos y los sectores trabajadores sobre qué transición hacer? Y en el medio vemos, por ejemplo, a los obreros industriales, ese 20% de trabajadores que solo entienden que su sustento y su familia está en peligro. Entonces, reparemos un segundo en lo que es la ideología que plantea Javier Milei. Estamos hablando de alguien que se considera un anarco-libertario, un anarcocapitalista libertario, una persona que considera que el Estado no debería existir y que el mercado solo es el cual puede regular todas las relaciones entre los distintos actores. Dentro de ese contexto vemos que los que han hecho reconversiones han utilizado un Estado, pero no un Estado tonto, no un Estado plenamente corrupto, es un Estado eficiente. También es importante decir que en muchos de estos casos, esos estados, como lo mencionamos anteriormente, no eran plenamente democráticos. El caso arquetípico sería China, pero muchos de los tigres asiáticos también veíamos dictaduras o semidictaduras. O sea, hay cierta puja conceptual. Lo que sí queda claro es que con cero Estado, con cero direccionamiento, el mercado solo parece ser que no puede lograr de la manera más inteligente ese tipo de reconversión. En este contexto está claro que el problema no se resuelve solamente con una reforma laboral, ni con el resto de las reformas estructurales. Como venimos diciendo en el programa, las reformas son parte de un proyecto político donde el gobierno debe mostrar su capacidad de negociar y llegar a acuerdos políticos, pero la clave es que a la larga se generen las condiciones para políticas de Estado. Lamentablemente, hoy la discusión reforma sí o reforma no está dentro de un marco de una nueva grieta social que podría resumirse en Milei sí, Milei no, más que en otra cosa. Hoy estamos en medio de un paro general contra la reforma laboral, pero tal vez estamos en medio de una discusión más ideológica que práctica. ¿Seremos capaces los argentinos de debatir seriamente cómo nos insertamos como país en un mundo que cambia aceleradamente al ritmo de la disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y la revolución de la inteligencia artificial? Lamentablemente, hoy no parece que estemos en ese camino. Lo único que hay son miles de trabajadores que pierden puestos de trabajo, muchos que encontrarán empleos precarios en las llamadas economías de plataformas y otros como los de FATE están protestando para reclamar una solución a esa situación. Del otro lado, vemos una discusión política atrasada, estancada, que sigue en la grieta y podríamos ir en lo peor de la grieta. Quizás antes era kirchnerismo o antikirchnerismo, hoy con el kirchnerismo llevado a una situación donde deja de ser un actor preponderante, donde vemos una oposición totalmente fragmentada y donde vemos una discusión o un planteo de anarcocapitalismo libertario, cuando el resto del mundo va hacia otro tipo de planteos y otro tipo de integraciones de sus economías, nosotros parece que vamos hacia la precarización. Para reflejar el momento de desprotección que tienen los trabajadores, para el momento de pérdida de cierto rumbo conceptual y de un sistema económico que parece estar basado más en conceptos del siglo XIX que los del siglo XXI, nos vamos con un tango tan clásico como congenial. Gira, gira, pero atención que vamos a escucharlo en versión rock por Pablo Graf.